Hola amigos, hoy he decidido hacer una prueba. Algunos dicen que ChatGPT va a poder con todo y que, bueno, pues no vamos a necesitar ya trabajadores, asesores, por ejemplo, eh, gente a la que consultar cosas, porque ChatGPT te hace todo este trabajo. Hoy he decidido, bueno, he hecho muchas pruebas, por supuesto, yo uso ChatGPT, o Gemini o diferentes de estas aplicaciones también para mi trabajo, pero realmente he llegado a la conclusión de que estas herramientas solamente te sirven si realmente sabes de lo que estás hablando y muchas veces tienes incluso que conocer ya la respuesta, porque si no, a menudo, pues bueno, te va a liar y te va a llevar por caminos que no son buenos. Hoy he decidido, bueno, me he apuntado unas cuantas preguntas que en el pasado he hecho a ChatGPT, simplemente por curiosidad, para jugar con ello. Y bueno, me he apuntado unas cuantas preguntas y quiero ahora hacer una grabación para que podamos ver juntos qué es lo que ocurre cuando le preguntas estas cosas a ChatGPT, por ejemplo. Vamos a ello. Hola, vamos a empezar entonces con nuestro experimento. Em, Vamos a poner a prueba a ChatGPT, en este caso, es un ChatGPT 5 de pago. Y bueno, vamos a ver, aquí tengo una lista de preguntas que, bueno, pues que en otra sesión he usado para ver cómo respondía y que ahora voy a volver a usar. Probablemente las respuestas no sean exactamente igual, a veces te da una respuesta y a veces otra, pero bueno, vamos a ver lo que me va diciendo, ¿vale? Eres un experto en fiscalidad internacional con 20 años de experiencia, eres muy minucioso y siempre encuentras las mejores soluciones posibles para tus clientes, ¿vale? Esto es un poco lo que se supone, que a menudo es el prompt este que se suele usar, ¿no? para que te dé mejores resultados. Voy a hacerte unas preguntas sobre los CDIs, es decir, los convenios de España y otros asuntos de fiscalidad. Las respuestas, por lo tanto, deben ser siempre teniendo en cuenta la información oficial de las haciendas y demás organismos. ¿Entendido? Entonces, empezaríamos por aquí. Esta sería la pregunta. Bueno, el inicio, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, por supuesto, usarás información actual. Estamos ahora a septiembre de 2025. Por si acaso, ¿vale? Correcto. Vale, muy bien. Entonces, vamos a empezar con los convenios. ¿Qué convenios diferencian en sus cláusulas entre nacionales o no nacionales? Los convenios son bueno, pues lo que ha firmado España y todos los países, o muchos países con otros países, para decidir quién paga impuestos en dónde y quién es residente fiscal y quién no lo es, todas estas cosas. Y aquí le estamos preguntando qué convenios diferencian en sus cláusulas, vamos a ver, su texto, entre nacionales y no nacionales. Vamos a ver, los convenios para evitar la doble imposición siguen en general el modelo OCDE, sí, y no distinguen entre nacionales y no nacionales. Las reglas que aplican a personas residentes en un estado contratante, sin importar su nacionalidad. Este es el modelo base. Excepciones, algunos incluyen cláusulas específicas de trato diferenciado para nacionales. Esto suele aparecer en el artículo de no discriminación. En varios convenios pactan que la no discriminación por nacionalidad no se aplica con la misma amplitud o directamente no se pacta. Alemania, límites a la cláusula, Francia, Rusia, Bulgaria. En estos convenios se puede dar trato fiscal distinto a nacionales frente a no nacionales, siempre que se ajuste al texto del CDI. Vale, entonces, pero no existen CDIs que a la hora de aplicar el convenio no diferencien entre nacionales. Existen CDIs, vamos a ver. Sí, muy pocos, pero existen. La regla general en los CDI de España y del modelo OCDE es que el criterio de aplicación es la residencia fiscal, no la nacionalidad. Sin embargo, hay convenios en los que se aplica, bueno, que se aplica o no, depende de la nacionalidad. Ejemplos claros, convenio España-Francia,
protocolo incluye disposiciones específicas para nacionales de cada estado. España-Rusia, España-Bulgaria, España-Alemania. En todos estos casos, la nacionalidad es un requisito adicional. ¿Puedes hacerme una lista completa de los que diferencian? Bueno, no sé, completa 100%. Ahora, esperar un rato para dar una mejor respuesta. Esto habrá que emitirlo luego en el vídeo, habrá que hacer un corte. Aquí hacer una pausa. Seguimos entonces, he hecho una pausa para que no tengáis que esperar todo el rato. Dice, solo uno, Estados Unidos, España, Estados Unidos. Estados Unidos puede grabar por razón de ciudadanía, como si el CDI no existiera. Es la única excepción de España donde la aplicación del CDI se modula por nacionalidad. El resto de CDIs españoles no condicionan la aplicabilidad por nacionalidad. Vale. Entonces, sigamos. Esta pregunta, bueno, podemos saltar a esta directamente. ¿Y qué pasa en el caso de Emiratos? Vamos a preguntar si la hago, porque sé que en el de Emiratos pues sí que discrimina. Vamos a ver. Según el texto oficial del Convenio de España y Emiratos Árabes Unidos, el convenio se aplica a personas residentes de uno o ambos estados. No hay disposición en el convenio que diga que solo los nacionales de Emiratos pueden ser residentes a efectos del convenio. En artículo de no discriminación se protege a nacionales de un Estado. Conclusión, el CDI con Emiratos no diferencia la aplicación del tratado entre nacionales y no nacionales. La residencia fiscal no la nacionalidad. Si quieres puedo revisar si hay doctrina administrativa española reciente que interprete algo distinto. ¿Te interesa esto? Bueno, aquí ha metido la pata hasta el fondo. Así que le volvemos a decir, el CDI con Emiratos no... Insisto en la pregunta. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Correcto. Vale. Vamos a hacer algo. Aquí decía, si quieres poder revisarla si hay doctrina administrativa. Decías, sí, 20. A ver qué dice. A ver si encuentra, porque sí que hay. Vamos a ver. Va a pensar más tiempo, así que vamos a hacer un pequeño descansito aquí, una pausa. Sí, en el CDI, España, Emiratos, la aplicación del tratado para personas físicas. Sí, depende de la nacionalidad. Lo he descubierto. Artículo bla bla bla, las personas físicas domiciliarias, página, texto vigente. Si necesitas, extraigo implicaciones por rentas concretas. Vale. Pues ahí sí que lo ha conseguido. Vale. ¿Y el CDI de Cuba? Vamos a ver qué dice. No hay cláusula en ese convenio que condicione la aplicación del CDI a la nacionalidad. ¿Qué más? Vamos a hacerle la trampa. ¿Y el CDI de Emiratos? Sí exige también nacionalidad. Vale, se ha quedado con ello. Bien. Vale. En el otro caso, como no le hacía esta otra pregunta, aquí es donde os digo que hay que saber para que sea útil, porque si lo sabes, entonces se lo dices y él lo tiene en cuenta. Entonces, pues si le preguntas, si le haces preguntas llevándole hacia donde quieres llegar, pues bien, pero si no, pues es donde te falla, ¿no? Aquí luego yo le decía, pero el convenio te dice esto, a los efectos de este convenio, pues le copiaba lo que dice el convenio realmente de Emiratos y a partir de ahí ya decía
que lo revise. Entonces lo revisaba y finalmente pues lo hacía bien. Okay. Seguimos. Siguiente pregunta. Me voy a ir a vivir a Bulgaria, pero soy nacional español. ¿Allí se aplicaría, sí aplicaría el CDI con España entonces? ¿Puedo estar tranquilo en ese sentido si cumplo con la normativa de residencia búlgara? ¿El CDI aplica? Hacemos la pregunta. Sí, define residente conforme a la legislación interna de este Estado. No limita la residencia nacional a diferencia. Tanto, ¿vale? Aquí está diciendo, sí, puedes irte, no pasa nada. A diferencia de Emiratos, que sí, que en este caso ha sido capaz de descubrir que sí. Si eres residente fiscal en Bulgaria bajo su normativa interna, eres considerado residente a efectos del CDI. Esto no es cierto, pero vamos a ver qué más. Vale, entonces, vale, luego, tras 5 años, vamos a dejarlo que siga creyendo esto. Vale, luego tras 5 años voy a poder volver a España y querría aplicar a la ley Beckham. ¿Podría hacerlo? Mi idea es montar una empresa en España y trabajar como administrador en ella para entrar en el régimen. Y aquí me dicen, no, la ley Beckham excluye expresamente a quienes hayan sido residentes fiscales en España en los 10 años anteriores a su regreso. ¿Vale? Esto también es una trampa, siempre comete los mismos errores. Bueno, no sé si siempre, pero desde luego estos son errores que yo he ido identificando y bueno, pues eso le hago las preguntas que le hago. Si vives 5 años en Bulgaria y vuelves, seguirás teniendo en tu historial haber sido residente fiscal en España menos de 10 años antes. ¿Vale? La realidad es que la ley Beckham, bueno, el régimen de impatriados te dice que son 5 años. Pero bueno. Vale, y si voy tras 10 años, sí, si regresas a España tras 10 años naturales completos sin haber sido residente fiscal en España, claro, podrás acogerte al régimen de impatriados. Traslado a España, no haber sido plazo de solicitud, bla, bla, bla. Muy bien. Vale, aquí en el otro caso me decía otra cosa. O sea que si monto una... vamos a cambiar un poco la pregunta. Montando una sociedad que es 100% mía, ¿podré aplicar régimen? No. El régimen de impatriados exige que si entras como administrador de una sociedad no tengas una participación superior al 25%. Por tanto, si montas una sociedad 100% tuya y te nombras administrador, no podrás acogerte al régimen. Para que fuera válido deberías tener menos de 25. Vale. Y aquí otra vez. En cuanto a lo de los 10 años, seguro que no puedo volver tras 5. Seguro, texto legal vigente y te da aquí también una ley, tal cual. O sea, es perfecto para que diga que tienes razón, no puede ser de otra forma. Puedo verlo, puedo leerlo. No me va a estar diciendo, vale, entonces aquí yo le decía, pero me han dicho lo contrario. A ver, lo que te han dicho es incorrecto si hablamos de la norma oficial. No, esto es confirmado por agencia, no habla de 5 años, sino de 10. Que sí, que sí, que sí. Este es el típico amigo, ¿no? Que te dice, no, es que es así, es que lo he confirmado, es que fíjate. Pero ha sido libre Estado. Se dedican a asesorar. Me dirá, a ver, igual que lo haya dicho, la referencia válida es el BOE. Ahí está. Y aquí ya le dejaba y decía, bueno, vale. Bueno, en cuanto al tema de vivir en Bulgaria, ¿qué impuestos se pagan sobre los dividendos recibidos desde el extranjero en Bulgaria? Esto era también un poco una pregunta trampa, porque realmente, bueno, a ver qué responde. Si vuelves en Bulgaria, resumen para un residente, dividendos de empresa búlgara, 5. Dividendos en extranjero se incluyen en tu base global y tributan al 10%. ¿Quieres que lo compare con el tratamiento en España? No, quiero. Vale, en este caso lo ha hecho bien, pero regular. Vamos, realmente normalmente lo que te dice es que es un 5%, cuando en realidad, digamos que según a quién acude, si es un asesor más o menos, bueno, que está más o menos a la defensiva,
más o menos conservador te va a decir un 5 o un 10%, pero en principio en este caso te lo ha dicho bien, ¿vale? En el otro caso que le preguntaba me decía simplemente 5 y ya está. Em, por eso tenía aquí esta pregunta, pero unos asesores búlgaros me han dicho que es el 10, pero aquí lo ha dicho bien, o sea que esto pasamos. Vaya, los asesores es que no tienen ni... O sea, mira, igual al final me quedo en España. Vale, aquí tenemos otro caso. Mira, igual al final me quedo en España. Soy un particular que dirige y es dueño de un negocio actualmente en España. Estoy abierto a trasladarlo a cualquier otro país o reestructurarlo de la forma que sea necesaria. Mi empresa vende servicios a otras empresas. Business to business. Quiero seguir viviendo personalmente en España y a la vez pagar el mínimo de impuestos posible a partir de este mismo año, si puede ser. Puedes explicarme las opciones, qué estructuras puedo usar y cuáles son las implicaciones legales y fiscales, cómo funcionaría todo esto frente a la Hacienda española, las otras posibles haciendas involucradas, cómo se distribuirían luego los beneficios del negocio y qué implicaciones fiscales tendría. También quiero saber qué probabilidades hay de que tenga problemas con cualquiera de las haciendas involucradas, especialmente la España. Dame una respuesta clara y a la vez detallada. Esto supongo que es una pregunta que muchos de vosotros bueno, o ha pensado o por lo menos bueno, que realmente tiene, ¿no? Es decir, que es una pregunta que seguramente muchos os haréis. Y aquí, pues bueno, se la hacemos a nuestro chat GPT. Sí, si sigues residente fiscal en España, el margen para bajar mucho la carga es limitado por lugar de pues por la dirección efectiva. Todas estas opciones reales y sus implicaciones. Mantenerla operativa en España y optimizar dentro del sistema. La estructura SL, opcional, holding español, arriba, que sea dueña de la SL. Tipo 25, 15% al inicio si aplica, holding, excepción de participación en dividendos, bla, bla, bla. Aquí, bueno, por supuesto, pues podríamos entretenernos preguntándole por cada caso cómo funcionaría y demás, pero eso os lo dejo a vosotros. Y más de patent box, reducción del 60%, esto es, bueno, pues si patentáis algo o son derechos intelectuales, incentivos audiovisuales, Canarias, si tu actividad puede ejecutarse allí, riesgo de entrada, bajo, medio, si hay sustancia, ITP, bueno, que el riesgo si montas la empresa en España es bajo o medio. Cuando sirve business to business con márgenes medios, altos, probabilidad y posibilidad de reinvertir, actividad de España Holding, filiales extranjeras reales, estructura, pues eso, tener una holding en España y luego las filiales en el extranjero. Esto desde luego yo no lo haría. Vamos, si tienes una holding, por lo menos tenla fuera. Pero vale. Externalizar funciones a terceros independientes. SL española que subcontrata partes intensivas en coste a proveedores extranjeros independientes. Pierdes control de márgenes externos. Claro, esto no le veo mucho sentido, a menos que de forma oculta tengas esas participaciones o derecho a ese dinero, pero desde luego que si esas sociedades no son tuyas ni tienes nada que ver con ellas, no veo la... pierdes control de márgenes externos. Operar con sociedad extranjera desde España, manteniendo tu residencia en España. No recomendable si la gestión real se hace desde España, no es recomendable porque si te pillan, pues malo. Bueno, sí, todos estos rollos, riesgo muy alto, alta probabilidad de ajustes, sanciones, intereses. Sobre todo eso, si no tienes, si la gestión real está en España. Forales y microoptimizaciones, País Vasco, Navarra, tipos de deducciones. Aquí, pues bueno, también hay más, pero lo voy a callar de momento. Distribuciones en especie, vivienda, oficina, vale. Distribuciones de beneficios al socio residente en España, desde SL española, bueno, esto, probabilidad de problema está bajo, opción 1, plan mínimo viable y rápido y defensible para 2025. Mantiene SL española como operativa, optimiza sueldo, dividendo, valora CEC, Canarias. Si vas a abrir filial extranjera, primero crea sustancia allí, luego factura con TPA, implementada manual. Checklist legal, vale. Bien, si quieres detalle un escenario numérico, vale. Vale, entonces
A mí me decía algo parecido. Entonces, ¿puedo montar una SL española y eso sería lo más seguro? Sí. Prioridad es vivir en España y minimizar riesgos, pues esto es lo más seguro. ¿Vale? Ventaja, cero riesgo de impugnación por parte de... Luego, pero recuerda, soy socio único al 100%. Además, no tengo actualmente trabajadores. Entonces la situación es clara. SL española 100% tuya, sin empleados. Fiscalidad, tengo ventajas, si intentas... Claro, esto es lo que cualquier asesor te diría, no, no, pues déjate y eres autónomo. Si no tienes empleados y si eres socio único, fiscalmente no te va a servir de nada la SL. Pero bueno, aquí ChatGPT esto es lo que te dice. Entonces le decía esto, ¿no? Pero algún asesor me ha dicho que si estoy solo la SL no es buena idea, pues me van a atribuir, o bueno, que sea las rentas. Vale. Ese comentario es confusión de figuras jurídicas. España es contribuyente propio, no existen atribuciones. Imputación automática de todos los beneficios de la sociedad a ti como persona física. Si puede haber riesgo de recalificación en otros supuestos. Si Hacienda entiende que tú no eres interpuesta, sin medios y que todo es actividad profesional tuya, aplicaría régimen de operaciones e incumplimientos. Podría ajustar la retribución. Vale. O sea que si no tengo empleados, es verdad que la SL no me sirve, no exactamente, claves legales. Una SL sin empleados es válida, no desaparece por su personalidad jurídica. Hacienda no te imputa todo el beneficio como autónomo, la SL tributa al CNE. Lo que sí aplica es la doctrina de sociedades interpuestas. Consecuencias, una SL sin empleados sirve para limitar responsabilidad, sí, como limita en España, claro, y para algunos ajustes fiscales, pero no puedes usarla como pantalla para que todo el beneficio pase por el 25 y luego a IRPF. Conclusión, la SL sin empleados sí puede tener sentido, pero no para esconder ingresos. Habla de esconder. Hacienda exigirá que... Vale. Bueno, aquí me seguía diciendo antes que sí, pero ahora lo ha matizado más. Esto lo cambiamos. A menudo se oye hablar de famosos actores a los que Hacienda ha echado abajo la SL porque en realidad solo ofrecían su trabajo y deberían haber sido autónomos. ¿Cómo es eso? ¿Podría aplicar a mi caso? En el caso de las llamadas sociedades interpuestas. ¿Qué pasa con los actores? Bla, bla, bla. Vale, aplica tu caso. Si eres socio único, sin empleados, sin infraestructura y tu ingreso procede de tu trabajo personal, sí hay riesgo. Vale, bien. Si tienes medios organizativos, vale, entonces una SL sin empleados no es automáticamente ilegal. No, no te digo que sea ilegal, sino que no te sirve. Pero si la ETA puede probar que el 100% del valor viene de tu trabajo personal y que no existe organización empresarial distinta de ti, puede aplicar el criterio de sociedad interpuesta y trasladar los ingresos a tu IRPF, decía desde el principio. Vale, muy bien. Bueno, entonces, este otro, eso era mi caso, tal y como te he dicho antes. Entonces sí, tu caso encaja con el patrón de riesgo. Vale, gracias. Vale, mira, me voy de España. Me voy de España, que entre Hacienda y lo que tú me cuentas, salir de España como residente fiscal sí cambia el clave. Lo clave es residencia fiscal personal, exit tax, nueva residencia, empresa, riesgos frente a la ETA, vale. Que discutan la salida si no acreditas residencia fiscal en otro país. Bien. O, mira, vamos a cambiar. Este también era interesante. O, mira, también he oído hablar de las cuentas bancarias y el intercambio de información. Si tengo una cuenta fuera de España y resido en España, el Banco Extranjero me enviaría información a España. Sí, régimen aplicable en 2025 CRS, FATCA, países que no reportan a España, solo los que no están en el CRS y tienen un acuerdo bilateral. Ejemplo, Estados Unidos no participa en CRS, pero España recibe info por FATCA de cuentas con conexiones también a algunos países. Sí, esto había alguien que discutía por ahí, pero es así. Efecto práctico si vives en España, si abres cuenta, vale. Entonces aquí está hablando de Estados Unidos y yo le preguntaba, ¿hay algún otro país que no participe en el CRS? Y ahora lo busca, sí. Países Estados Unidos, Cuba, Belarus, Filipinas, República Dominicana, Guatemala, Camboya, Egipto, Guinea, Honduras, República de hay muchísimas. Hay muchas jurisdicciones, especialmente en África. Para
ver la lista completa y actualizada, lo más fiable es el portal de foro. Mira, aquí ha mejorado bastante la respuesta. Antes aquí por lo menos os envía a ver esto, CRS, sí, a ver la lista oficial y actualizada. Pero antes a mí no me lo hacía. Vale, y Georgia intercambia, no, Georgia no participa en el CRS, este es un típico también, a septiembre de 2025, no figura en la lista de jurisdicciones implementando el CRS, bla. Vale, esto no es cierto. Aquí, pero es un típico que suele dar mal, no sé por qué razón, pues no te lo dice bien. Tailandia sí participa, este lo dice bien. Aquí le volví a preguntar, oye, Georgia, ¿seguro que no intercambia información? Y se pone a buscar. No era seguro antes, pero sí, Georgia se ha comprometido con CRS y comenzará a participar plenamente en el intercambio automático de información. Al preguntar otra vez, es decir, sabiendo lo que quieres descubrir, pues te lo acaba dando. Y aquí le preguntamos por más países, bueno, luego ya vosotros podéis seguir jugando con él si queréis. Sí, tanto Armenia como Marruecos aparecen en las listas recientes de jurisdicciones comprometidas, bla, bla, bla. Vale, perfecto. Y luego le decía, vale, perfecto, bueno, la verdad es que me voy a ir, pero Bulgaria no me gusta, estaba pensando en Italia. ¿Qué opciones tengo allí para ahorrar impuestos? No soy nacional italiano y no resido fiscalmente nunca ahí. Puedo montar una empresa o hacer cualquier cosa si hace falta. Vamos a ver qué dice. Busca un momento. Italia tiene varias opciones. Bueno, aquí me va a poner una lista, régimen non-dom, patriado, sociedad italiana, incentivo anual. Vale, pues nada, ahí te da varias opciones. Y aquí le decía, no, lo del non-dom es demasiado, cómo funcionan las otras opciones. Y a ver, cómo que lo vuelvo a resumir. Vale, descartado, régimen de impatriados. Tributa solo un 50% de la renta del trabajo y de la actividad empresarial en el sur. La exención puede subir al 60-70. Bla, bla, bla. No haber sido residente en Italia. Comprometerse a residir en laboral. Si trasladas. Vale. Y aquí le decía siempre un 50% y me dirá no siempre. En septiembre de 2025. Extensión del 50%. Puede llegar al 60-70%, otras situaciones especiales, 90%, duración 5 años. Bien, requisitos, vale. Entonces en el sur, luego le preguntaba, en el sur hasta 70, dice, y si voy a Sicilia, con el 70%. Este ahora lo está dando mejor, desde luego, pero normalmente decía el 90%. Y luego le decía, pues he leído por ahí esto. Residencia fiscal, te comprometes a mantener tu... no debes haber sido residente. A diferencia de los dos que indicas, tipo de trabajo, la exención no aplica únicamente a los ingresos. Es necesario que seas trabajador con una alta cualificación. Vale, y aquí dice sí, es correcto. Esto es importante, es necesario que seas trabajador con alta cualificación. Entonces no lo decía, pero bueno. En la práctica lo interpreta de forma amplia para profesionales y emprendedores. Vale. Bueno, aquí esto era porque si decía otras cosas, pues luego tal. Luego esto le preguntaba. Pero me han dicho que ya no hay diferencia aunque te vayas al sur. El decreto no elimina la disposición, tampoco vi que se haya presentado. ¿Quieres? Bueno, esto seguís buscando vosotros si queréis. Vale, esto lo quito. Bueno, pues igual me voy a Bulgaria al final. Allí decías que puedo usar el CDI. Vale, volvemos al tema de Bulgaria. Igual me voy a Bulgaria al final. Allí decías
que con total seguridad decías eso, ¿no? Sí, total de seguridad, vale, otra vez. Y si tengo... Conclusión, en Bulgaria puedes acogerte plenamente y con seguridad al CDI. Si tengo todavía viviendas y negocios e inversiones españolas con un valor elevado, 5 millones de inmuebles, 5 millones de participaciones, ¿eso no va a ser ningún problema? Sí, es un problema potencial si no lo gestionas bien, te explico. Que ellos en Bulgaria, bla, 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 bla. Esto podéis leer vosotros tranquilamente, pausando el vídeo si queréis. Exit tax, riesgo real. Conclusión, sí, puedes ser residente en Bulgaria, aplicar el CDI, pero con tanto patrimonio en España, exit tax te afecta si sales, sí. Seguirás pagando en España por inmuebles y dividendos, correcto, riesgo de que la EAT intente mantenerte como residente si no demuestras fuerte conexión vital con Bulgaria, pues sí, estaría ahí. Entonces le decía, entonces si tengo el centro de intereses económico en España, pero me voy a Bulgaria y no tengo ninguna vivienda a mi disposición en España, las alquilo todas, ¿habría algún problema para dejar de ser residente fiscal en España y serlo solo en Bulgaria? Sí, puede haber problema, te lo detallo con base a la normativa española y el CDI España-Bulgaria. ¿Es residente en España? Sí, pasas el núcleo principal, con 10 millones en activos españoles, la agencia tributaria puede alegar que tu centro de interés está allí. Convenio de doble imposición. Sí, España y Bulgaria si te consideran residentes, aplican las reglas de desempate. Bien. Vivienda permanente. Centro de intereses, lugar de nacionalidad española. No favorece a Bulgaria, pero se usa solo si los demás criterios no resuelven. España intentará usar el criterio de centro de intereses económicos para mantenerte residente. El CDI con Bulgaria puede romper este argumento si no tienes vivienda a disposición en España y resides efectivamente en Bulgaria, pero deberías probarlo con fuerza. Conclusión, si puedes dejar de ser residente fiscal en España y pasar a serlo solo en Bulgaria, aunque tengas inversiones importantes en España. Si cumples, no pasar 183 días allí, sin vivienda a tu disposición en España y residencia efectiva en Bulgaria. Riesgo alto de que la agencia tributaria te discuta la salida. CDI te da defensa, pero puede implicar litigio o negociación. Bueno, eso por lo menos lo está teniendo en cuenta bien, que va a haber, vamos, en principio ganas, pero puede haber litigio. Y aquí le digo, si tuviera vivienda también en España, bueno, si mantienes vivienda mientras vives en Bulgaria, la situación se complica. Vale, todavía más, ¿no? Cuando hay doble, vale, esto lo podéis leer lentamente si queréis. Conclusión, si vivienda en España, defensa sólida en vamos, que si no tienes vivienda en España, tienes una buena defensa en Bulgaria. Si tienes vivienda en España, alta probabilidad de conflicto y riesgo de doble residencia. El CDI podría salvarte, pero con inseguridad jurídica y posible litigio. ¿Por qué? Pues bueno, porque te dice primero, el primer punto, vivienda permanente a disposición. Si tienes en ambos estados, pasa al siguiente. Esto decimos que tendríamos en ambos estados. Centro de intereses vitales, si tu familia y vida social están en Bulgaria, pero tu patrimonio principal en España, es un punto discutible. ¿Vale? Aquí se puede discutir. Lugar de habitación habitual, si efectivamente resides más tiempo en Bulgaria, este criterio juega a tu favor. Nacionalidad, este conjugaría en tu contra. Y bueno, si persiste el conflicto, los expatriados se echan unas cartas o unos dados y miran a ver quién gana. Vale. Pasando más tiempo en Bulgaria, solucionaríamos esto. No basta con pasar más tiempo, pero sí es un factor decisivo. ¿Vale? Entonces le digo, vale, pues me aseguro de no tener vivienda a disposición en España y ya está, ¿no? Eso sería un paso muy importante, sí, porque eliminas el primer criterio de conexión fuerte. Si no tienes vivienda, vale, bueno, conclusión, eliminar, reduce mucho el riesgo. A ver, esto con Bulgaria no sirve, porque ya os digo que aquí le hemos hecho la trampa a ChatGPT, pero sí es verdad que con otros convenios sí que os funcionaría, a pesar de tener ahí, bueno, vínculos fuertes con España, económicos, pues podríais, siempre que se aplique en vuestro caso, porque esto es otro tema, como en el caso del convenio con Bulgaria, si no se aplica, no, porque pues, no pagas impuestos en el país o rollos de estos, pues entonces no nos defiende de España. Pero eso es otro tema. Y aquí le cambio de tema.
Oye, y si al final me voy a Dubái a vivir, funcionaría igual, soy español, pero no tengo casa ya en España. Sí, pero con matices importantes. Si te mudas a Dubái y no tienes vivienda a disposición en España, desaparece el argumento más fuerte. Bueno, pues otra vez viene a decir lo mismo. Puedes ser residente en Dubái por normativa interna. España puede intentar discutirlo por el centro de intereses económicos, pero sin vivienda a disposición en España, la defensa es sólida. Vale, conclusión, sí puedes dejar de ser. Vale, o sea que no. Pues ahora me ha dicho que sí. Vale, o sea que funcionaría en Dubái. ¿Y en Mauricio? En Mauricio la situación es diferente a Dubái. ¿Hay CDI con España? No, España no tiene convenio de doble imposición con Mauricio. Lo confirma la aplicación práctica. Si te mudas a... vale, bueno, esta vez lo ha respondido bien. Antes me decía que en Mauricio funcionaba igual de bien, porque Mauricio tenía un convenio. Y luego descubría, le seguía preguntando, em, le decía, pero que yo sepa, en Mauricio no CDI vale, esto es otro tema que es interesante y vamos a comentar también. Aquí era la pregunta. Pues en Librestado me han dicho que no es así, que Mauricio no tiene CDI con España. Y ella decía, ah, sí, pues es verdad. Vale. Esto nos lo podemos... Y ahí respondía, sí, sí que tiene. Y le decía, pues si miro en la página de la agencia tributaria no aparece ese convenio. Y ahí me decía, ah, pues es verdad. Y entonces le decía, ¿por qué has afirmado algo antes que no era real, que Mauricio tuviera un CDI con España? Y diría, pues cualquier chorrada. Ah, no, es que en la lista parecía que sí. ¿Hay alguna forma de evitar estas equivocaciones? ¿Alguna forma de redactar las preguntas? Y me decía, pues sabiendo la respuesta, básicamente. Decía, pues pregunta si tiene actualmente un CD. Bueno, esto lo vamos a quitar y porque ha respondido bien la pregunta, pero bueno, pues os comento lo que pasaba en el otro caso. Pasamos ahora a otro país, porque aquí ya me ha dicho que Mauricio no. Reino Unido funcionaría, pero mejor Irlanda funcionaría. Vamos a ver qué nos dice. Sí, Irlanda funciona de forma mucho más segura que Dubái o Mauricio, porque sí tiene un convenio de doble imposición con el Dubái también lo tiene. Lo que pasa es que no aplica, contrario de lo que sigue pensando aquí el amigo. Vale, muy bien. Y aquí le preguntaba, eh, siendo non-dom, antes le preguntaba por Mauricio, pero ahora Irlanda funcionaría. No podría no pagar impuestos. No ser considerado residente fiscal en España. En mi situación que antes explicaba. ¿Vale? Sí, pero hay que distinguir bien dos planes. Te considerará, Irlanda puede ser con bla, 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 bla. Si ambos te consideran residentes, se aplica el tiebreaker. Este ya hemos hablado varias veces, el desempate, las reglas estas. Régimen non-dom. Irlanda no tiene un régimen non-dom como el británico clásico, pero aplica el remittance a personas residentes, pero no domiciliadas. Sí, es lo mismo. Efecto práctico sobre España. España ya no podrá considerarte residente si cumples unos 180 no vivienda, residencia efectiva con certificado. El CDI resuelve el conflicto a tu favor. ¿Vale? Siendo residente en Irlanda bajo el régimen non-dom y sin vivienda disponible en España, puedes no ser considerado residente fiscal en España. El CDI España lo blinda y la tendría difícil sostener. Vale. Entonces le pregunto, ¿y el CDI Irlanda me protegería a pesar de aprovechar ese beneficio fiscal? No, y no pagar impuestos sobre el dinero no sido ¿verdad?
Y el CDI no condiciona su aplicación a que en Irlanda pagues un nivel mínimo de impuestos ni a tu régimen interno. Aquí te protege. Vale. Bueno, y aquí podemos llevarle ya pero el convenio dice que no aplicará si las rentas no me lo sé de memoria, pero es algo así, no aplicará si las rentas eh, tributan. A ver si lo encuentra. No existe en él una cláusula general que diga que el convenio no aplicará si las rentas no tributan en otro estado. Pues busca un poco mejor porque lo podrás encontrar. Vale. Mm, Vale, estas preguntas las voy a saltar. Tampoco quiero hacer un vídeo aquí súper eterno. Esto es una especie de taller al final, ¿no? ¿Quieres que te liste? Vale, entonces le pregunto. em, lista. Haz una lista. Todos los CDIs con restricción por nacionalidad. Igual que la aparece en el CDI con Emiratos. Estamos diciendo que Emiratos tiene Bulgaria. Vamos a quitarle lo de Bulgaria, a ver si lo descubre él. A ver primero si es capaz de reconocerlo. Antes, bueno, lo de Bulgaria lo había reconocido ya antes, que era así. Aquí va a tardar un rastillo, así que vamos a pausar. Vale, seguimos. He pensado ya un minuto y medio. Solo dos CDIs contienen por naciones Emiratos Árabes y Kuwait. Es decir, Bulgaria. Bulgaria. Bien. Revisado el CDI. Bueno, ahora me dice que no, y eso que antes había dicho que sí. Bueno, sí, muy seguro. Mm, vale, y luego le hacía la trampa esta, ¿no? Me ponía a decir, pues parece que no es del todo así, hay al menos un país más. Y le iba diciendo Alemania, Rusia, Francia y al final Bulgaria, y le decía que a todos que no. Eh, ¿Quieres que te copie aquí el extracto del artículo 4 del web para que lo veas? Sí, sí. Dime la verdad. No lo has mirado. Sí lo he mirado. En su artículo 4, apartado 1, la definición de residente es la que te copié. A los efectos de presidente. ¿Puedes facilitarme el enlace a ese CDI? Vamos a ver. Vale, pues vamos a ver. Da igual, mira, lo vamos a... convenios, España, Bulgaria. Bueno, convenios, España, Bulgaria. Aquí me da igual. Bulgaria. Entonces aquí decía, ¿no? El amiguete que está en su artículo 4, apartado 1. Bajamos, ta. Expresión establecida, vale. Sí, pero es que no es aquí donde tienes que buscar, amiguete. Definiciones generales, vamos a ver. 4. Vamos a ver. Voy a buscarlo un momento. Y ahora os lo enseño. Aquí decía que... sí, lo he mirado. Que resulta que no está ahí, está en el artículo.
y revisa el artículo 1 CDI. Vamos a ver si lo encuentro. Hay una restricción por nacionalidad, solo en el inciso 2A, pero solo para personas físicas búlgaras. En el caso de... Bueno, ahora por lo menos sí que lo ha mirado. Vale. Pero eso, antes decía que sí, que Bulgaria que había mirado por otro lado y que Bulgaria no tenía... Eso fue. Vale, bueno, básicamente sería esto. Y antes me ha apuntado una pregunta más para hacer. Esta no se la había hecho. Pero bueno, por terminar, el turista perpetuo, a ver qué dice de él. En este caso no tengo ni idea de lo que va a responder. Sí es posible, pero no es automático. Tienes que diseñar tu vida de forma que ningún país pueda considerarte residente fiscal. Eso es lo que se llama turista perpetuo. Eso parece que lo ha sacado de algún contenido nuestro. ¿Qué significa en fiscalidad? Evitar pasar, bla, bla, bla. ¿Cómo se hace en la práctica? Es en cada país, bla, 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 riesgos y limitaciones. Muchos países no reconocen la patria fiscal. Si detectan que vives de hecho allí, pueden declararte residente. España es especialmente agresiva. Si mantienes aquí patrimonio, bla, bla, bla. Sí, los vínculos económicos hay que tener cuidado. Algunos países, por ejemplo Francia, Alemania, presumen residencias si pasas más de 6 meses acumulados en el periodo de 12 meses. Sí, claro. En conclusión, ser terrorista perpetuo puro es posible, pero complejo y arriesgado a efectos bancarios y frente a países como España, si tienes vínculos económicos. Lo más viable es una variante residencia nominal en un país, lo que nosotros llamamos residencia sobre papel, en un país territorial de impuestos bajos, más viajar el resto del tiempo como turista. Sí, eh, bueno, podríamos decirle, pero algunos dicen que el turista, algunos y sí, abogados, ¿no? Básicamente, y asesores, sí, eso. El turista perpetuo eh, no es viable. A ver qué dice. Correcto, muchos abogados sostienen que el dinero puro no es viable en la práctica. Te resumo por qué. La mayoría de países definen la residencia fiscal con criterios alternativos. Vivienda, si no cumples ninguno en un país anterior, no serías residente en ningún lado. Pero muy pocos países aceptan esa apatría, qué palabra que se ha inventado, como situación legítima y sostenible. Los bancos deben reportar la residencia fiscal de sus sistema bancario. Bueno, ahí ya también nos presentamos muchas soluciones a ese tema. Países de salida, ejemplo España, si tienes patrimonio, familia, entrará a considerarte residente aunque viajes todo el año. Estará así. Riesgo legal. Vivir sin residencia fiscal puede generar un limbo legal. Problemas para facturar, que picas, que retenciones sufres por la países donde tienes tu empresa, ¿no? Imposibilidad de acreditar residencia en convenios de doble imposición, sí. Depende. Conclusión práctica, depende, pero bueno, es que muchas veces no lo necesitas. Turista perpetuo, conclusión práctica, a ver qué dice. El turista perpetuo de manual, sin residencia en ningún sitio, es teóricamente posible, pero en la práctica no es sostenible si manejas patrimonio relevante. Necesitas acceso normal. Por eso lo que hacen sí. Aún así, hay algo, esto no me acaba de convencer, porque claro, sí, si manejas patrimonio relevante, no acabo de ver lo que dices teniendo patrimonio relevante, no puedas ser turista perpetuo. Podrías perfectamente tener ese dinero en países donde no se paguen estos, por ejemplo, ¿no? O empresas sin impuestos o acciones, trusts, etcétera.
Tu patrimonio es teóricamente posible, pero te marco los puntos débiles para que veas que la mayoría de asesores dicen que es muy difícil sostenerlo en la práctica. Si tu patrimonio está en un país que sí grava, sí, vale, pero digo que no. Aunque pongas tu patrimonio en régimen de baja, necesitas soporte legal y aún así se pueden aplicar reglas antiabuso, exit tax. Bueno, reconocimiento internacional, bancos, brokers, incluso notarios exigen un certificado de residencia fiscal. Mm, No, la verdad es que no. Los brokers, por ejemplo, te permiten también decir no, no aplica la residencia fiscal. Vale. Trusts, fundaciones, asociaciones pueden ayudarte a proteger el patrimonio, pero no eliminan la necesidad de que exista un residente fiscal final. Ajá. Haciendas agresivas, España, Francia, Italia o Alemania no aceptan soy turista perpetuo si sigues con patrimonio relevante en su jurisdicción. Te aplicarán residencia presunta o center of vital interest. No es correcto tampoco. Eh, vale. Bueno, pues nada, básicamente esto es nos hemos entretenido hoy, ya vamos aquí casi una hora. Em, pero bueno, esto es lo que os quería mostrar sobre la inteligencia artificial, cómo funciona a este nivel. Como veis, es una herramienta útil, es decir, que os puede dar información, ideas, pero no lo podéis tomar como real. Es decir, todo lo que os diga tenéis que verificarlo, incluso una vez que lo habéis verificado. El problema es que a lo mejor os muestra un enlace, ¿no?, a una ley. Lo miráis, leéis la ley y decís correcto. Pero es que resulta que luego hay un enlace a otra ley más que no te ha pasado, que sería más actual, y que, bueno, pues simplemente no te comparte. Entonces, no sabes lo que no sabes, no sabes tampoco lo que no sabe la máquina. Entonces, claro, pues puedes cometer el error de decir, vale, pues he leído la normativa que me indicaba ChatGPT y esto es lo que dice y es conforme a lo que me dice ChatGPT, vale, pero es que resulta que esa normativa a lo mejor es válida y tú no te has dado cuenta. O yo qué sé, o existe otra normativa que la complementa o cualquier cosa, ¿vale? O en la práctica, ¿no? Lo que dice ahora sobre el turista perpetuo. eh, la práctica es diferente, simplemente, ¿no? Y ahí, a ver, si hablas de turista perpetuo puro con una persona que no tiene absolutamente nada, no tiene ningún papel, no tiene ninguna residencia, no tiene absolutamente nada, pues sí, vale, ¿no? Por eso es más complicado. Pero un turista perpetuo funciona perfectamente y, vamos, de hecho, conozco bastantes casos directamente, ¿vale? Eh, de gente millonaria que está como turista perpetua. Lo vamos a dejar aquí. Hasta la próxima.